Hola a todos, bienvenidos. En este video vamos a programar el método de Newton para encontrar mínimos y máximos de funciones que dependen de varias variables. Vamos a resolver dos ejercicios. Uno de ellos requiere programar la matriz hessiana y otro de ellos requiere programar la matriz jacobiana. Te recomiendo que antes de empezar veas el video que hice sobre la teoría necesaria para programar este método. Te estaré dejando el enlace en la descripción. Recuerda que en la descripción también estarán los links para que te puedas descargar totalmente gratis estos códigos. Y a lo largo de este video vamos a tratar el problema de dos formas. Primero, programaremos utilizando funciones flotantes, funciones en handle, y luego utilizaremos funciones simbólicas. Sin más por añadir, comencemos con este video. Empecemos con el ejercicio 1. En este ejercicio nos pide hallar el valor óptimo de la función que está mostrada aquí, x a la cuarta más y al cuadrado más 2x. Nos pide utilizar el método de Newton, el valor inicial nos da el punto inicial y el valor de la tolerancia. Si recuerdan del anterior video, podemos saber que cuando me da la función objetivo, es decir, la función la cual queremos optimizar, tenemos que utilizar esta ecuación de acá. ¿Por qué? Porque podemos hallar el hessiano de mi función objetivo y también el gradiente de mi función objetivo. Veamos esto en MATLAB. En esta primera parte vamos a programarlo con funciones flotantes o con funciones que también se llaman en handle. Nótese que yo he colocado aquí en f a mi función x a la cuarta más y al cuadrado más 2x. Para los que no sepan, las funciones en handle se definen así. Doy el nombre de la función, le pongo igual, pongo arroba y entre paréntesis coloco las variables, luego doy un espacio y luego escribo mi función. He colocado el valor inicial que me pedía, el valor de x0, y ahora manualmente tengo que definir las funciones del gradiente y la función de la hessiana. Para encontrar el gradiente derivamos f primero con respecto a x, que sería 4 por x al cubo, más 2. Luego derivamos con respecto a y, que sería 2 por y, sería mi siguiente componente. Nótese que yo estoy construyendo esta función de handle almacenando mi función 1 y mi función 2 dentro de llaves. Voy a mandar a correr el programa solamente hasta la línea 18 para que se vea lo que estoy haciendo. Le he colocado un debugger aquí en esta línea y me va a correr solo hasta la línea 15. Le doy a correr al programa y como podemos ver, acá en la derecha se me ha creado esta función f, que es la función objetivo, y grad f, que grad f es la función flotante del gradiente de mi función objetivo. Podemos ver en pantalla que me devuelve grad f, y como vemos es una estructura, es un tipo cell, donde mi primer valor es esta ecuación de aquí, y mi segundo valor es esta ecuación de acá. Yo puedo evaluar solamente esta ecuación de acá arriba haciendo lo siguiente. Voy a hacer grad f en la posición 1 y luego de esto pongo las variables de lo cual de qué depende. Por ejemplo, si yo quisiera evaluar que mi x valga 1 y que mi y valga 1, le doy a enter y el resultado de esto es 6. Fijémonos entonces cómo es que funcionó esto de aquí. Al yo colocar entre llaves el número 1, estoy creando la primera ecuación de esta estructura. Y al yo poner entre paréntesis 1 y 1, estoy diciendo que mi x vale 1 y mi y vale 1. Entonces, 4 por 1 al cubo es igual a 4, más 2, esto es igual a 6. Entonces el resultado está bien. Hagamos lo mismo, pero para el segundo término de grad f. Si yo escojo entre llaves el número 2, me evaluará esta función de acá, 2 por y. Entonces 2 por 1 es 2 y el resultado de esto tendría que ser 2. Y fíjense, efectivamente es 2. Lo mismo sucede cuando yo quiero construir la hessiana. Notemos que la hessiana es una matriz y yo esta la he desarrollado también manualmente. El primer término sería la derivada parcial de f con respecto a x, que es lo que tengo aquí de momento, y de nuevo lo derivo con respecto a x. Entonces 4x al cubo más 2 derivado con respecto a x sería 12x al cuadrado. Mi siguiente término de acá, este vendría a ser un 0, mi siguiente término es 0 y mi último término es 2. Sí, fijémonos, de nuevo. Todo esto es en realidad una matriz que está encerrada en llaves,
Luego yo puedo escoger cuál de estos términos de la matriz quiero que se desarrolle. Luego de haber definido estas funciones, yo lo que defino es el valor de epsilon. Notemos que acá el problema me pedía una tolerancia de 0.001. Y luego de esto voy a hacer ya la solución. Voy a definir un flag de error. Este error puede ser tan grande como yo quiera y solamente lo voy a hacer así para que pueda entrar a iterar en mi bucle. Dentro de este bucle, dentro de este while, es que yo voy a iterar la ecuación de Newton. Recordemos que este cálculo se hace de la siguiente manera. Itero la ecuación xy más 1, en este caso representada por x1, igual a xy, representada en este caso por x0, menos la hessiana de la función objetivo inversa multiplicada por el gradiente de la función objetivo. Recordemos que en MATLAB puedo hacer esa operación, el hessiano inverso multiplicado por el gradiente, al utilizar este operador de acá. Antes de entrar al bucle ya teníamos este x0 que se define acá arriba, pero todavía no hemos evaluado ni el gradiente ni la hessiana para este valor de aquí, para este valor de x0. Por tanto, antes de hacer mi primera iteración, yo necesito calcular esos valores, tanto el valor del gradiente evaluado en x0, como el valor de la hessiana evaluada en x0. Entonces, yo voy a construir acá un vector. Nótese que yo ya no estoy poniendo aquí llaves, sino estoy poniendo corchetes, porque estoy yendo a generar un vector, el vector del gradiente. Entonces, grad f, que recuerden es esta función de aquí, grad f, voy a tomar la primera función, la primera ecuación, por eso escojo acá entre llaves el número 1. ¿Y qué estoy yendo a evaluar? Estoy yendo a evaluar el vector x0. Entonces, el vector x0 tiene un valor en la posición 1 y tiene un valor en la posición 2. Como grad f en la posición 1, es decir, esto de aquí, depende de x y de y, yo tengo que decirle cuál es el valor de x y de y. En este caso, el valor de x es que es x0 en la posición 1, es decir, es este 1 de acá. Y lo siguiente es el y, que en este caso es el x0 en la posición 2, que es a su vez esto de aquí. El siguiente valor del vector grad fi va a ser la segunda ecuación evaluada también con el punto x0. Entonces hago algo parecido a lo que hice cuando escogí el primer término de grad f. Lo mismo hago para construir el hessiano. Pero ¿qué pasa? Sucede que el hessiano tiene 4 ecuaciones. Una ecuación en la posición 1, 1, una ecuación en la posición 1, 2, una ecuación en la posición 2, 1 y una ecuación en la posición 2, 2. Por eso es que estoy generando esta matriz. Fijémonos, esto es una matriz. Y escojo la ecuación que voy a usar para calcular cada uno de los términos de esa matriz. ¿Sí? Fijémonos que esto también depende del vector x0 que he dado antes. Una vez que tengo calculado este gradiente y tengo calculada la hessiana, lo siguiente es calcular el valor de x y más 1. Una vez que tengo el cálculo de x y más 1, calculo el error. Esto va a ser un vector. ¿Por qué? Porque tanto x1 como x0 son vectores. Antes de yo pasar a mi siguiente iteración, voy a actualizar el valor de xy. Para mi siguiente iteración, xy va a ser el valor del xy más 1 actual. ¿Cuántas veces tengo que hacer esto? Tengo que hacerlo mientras mi error, sí, recordemos que acá error es esta diferencia. Mi error en la componente 1 es mayor que este epsilon, es mayor que esta tolerancia. O, atentos con eso, aquí es el operador o, no es el operador y. O que el error en la componente 2 es mayor también que este epsilon. Ahora, ¿por qué no utilizo aquí el operador y? Este while se cumple mientras esta condición sea verdad. Fijémonos antes de entrar al bucle. 200 es mayor que 0.001, sí. Y este 200 es mayor que 0.001, sí.
Entonces, tenemos que seguir iterando. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo aquí tengo un error de 0 y tengo un error acá de 200? Y yo en vez de poner un operador O, coloco un operador de I. En este caso, yo tengo que iterar, pero no va a entrar al bucle. ¿Por qué? Error en la posición 1 es mayor que esto, no. Entonces esto sería un no. Y 200. Esto es mayor que epsilon, esto es un sí. Recordemos que en álgebra booleana el operador y hace la multiplicación de los valores lógicos. Entonces aquí tengo un no multiplicado por un sí, me devuelve un no. Es un 0 multiplicado por 1, me devuelve un 0. Como aquí no se está cumpliendo la condición, el bucle no se ejecuta. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque aquí, en la componente 2, en la componente y, yo todavía no he llegado a tener un valor menor que esta tolerancia para decir que he llegado a una solución. ¿Sí? Por eso aquí no se tiene que utilizar el operador y, sino se tiene que utilizar el operador o. Ahora veamos. Veamos el caso en el cual yo estoy usando el operador o. El error en la posición 1, es decir, 0, ¿es mayor que epsilon? No. O el error 2, es decir, 200, ¿es mayor que epsilon? Esto sí. Entonces, recuerden, en el álgebra booleana, el resultado de esta operación es no solamente si es que tanto este como este es un no. Aquí tengo un sí y aquí tengo un no. Y el resultado de todo esto es un sí. Por tanto, sí ejecuto el bucle y sí voy a llegar luego a mi solución. Entonces, listo, voy a dejar esto como estaba. Por eso es que necesito utilizar el operador o en lugar del operador y. Bien, esto se ejecuta hasta que se cumpla esta condición y el último valor calculado va a ser mi valor x1. Cuando salga del bucle, el valor de x1 se aceptará como la solución. Por último, en la ventana de comandos voy a mostrar la solución. Voy a mostrar el x1 en la posición 1 y el x1 en la posición 2. Y luego de eso voy a evaluar también, porque recuerden, este valor de x es el valor de x donde existe la solución, pero el valor óptimo es cuando yo evalúo esta función de aquí, cuando yo evalúo esto, reemplazando el valor de x y de y que hacen que esta función se optimice. ¿Sí? Entonces hasta esta línea yo estoy mostrando eso. En la primera línea muestro el valor de x y en la segunda línea muestro el valor de la función ya una vez que se haya optimizado. Ahora recordemos que existe un criterio para saber si mi función optimizada es un máximo o es un mínimo. Y esto depende del determinante de la hessiana de la función objetivo y de la segunda derivada de f con respecto a x. Ahora recordemos que la segunda derivada de f con respecto a x es también el primer elemento de mi matriz hessiana. Por eso yo le he colocado así. Y bueno, acá nada más aplicamos el criterio. Si es que el determinante es mayor que 0 y esta segunda derivada es mayor que 0, tenemos un mínimo. Si el determinante es mayor que 0 y la segunda derivada es menor que 0, tenemos un máximo. Y si es que el determinante es menor que 0, esto corresponde a un punto silla. Entonces, evaluemos, corramos este programa y veamos cuál es la solución de x y de y que nos da y si es que corresponde a un mínimo o corresponde a un máximo. Mandemos a correr el programa y listo. Tenemos que la solución es este vector x que tiene componentes que su componente x es menos 0.79 y su componente en y es 0. Cuando el valor de la función f de x es esto de aquí. Entonces la función, su valor, aparte de eso me ha dicho que la solución allá es un mínimo. La función es mínima o tiene un mínimo local donde cuando x tiene este valor y la función vale esto de aquí, menos 1.1906. Y eso sería la solución del ejercicio 1.
Como les decía, hemos utilizado funciones flotantes. Ahora vamos a ver qué pasa si utilizo funciones simbólicas. Veamos este programa de acá. Y yo empiezo por definir cuáles son mis variables, cuáles son las variables simbólicas que voy a utilizar. Entonces coloco sims, coloco x y coloco y. Creo mi función f, que es esta de aquí, x a la cuarta más y al cuadrado más 2 por x. Pero ahora, ¿qué pasa? A diferencia de estas funciones en handle, como tenía en el programa anterior, esta función simbólica no la puedo evaluar directamente. No la puedo evaluar diciéndole, a ver, te doy un valor de x, te doy un valor de y, devuélveme el resultado. Eso no lo hace. Pero puedo hacer que lo haga. ¿Cómo? Voy a transformar este f a una función en línea. ¿Y cómo hago eso? Voy a generar una nueva variable, le voy a llamar f, y le he colocado una m mayúscula de MATLAB, igual a MATLAB function. ¿Sí? Esto sirve para transformar funciones simbólicas a funciones flotantes. Coloco primero la función que quiero transformar, y luego de eso, entre comillas, voy a escribir vars para indicarle qué variables son las que van a depender de esta función. Y voy a escribir entre corchetes las variables que tengo acá, x y y en este caso. Luego hacemos algo similar, doy el valor inicial de x0, y ahora voy a utilizar funciones que me permiten calcular directamente tanto el gradiente como el hessiano. Vamos a aprovechar que esta función f se definió como simbólica, y en el paquete simbólico de MATLAB me permite calcular directamente este gradiente y directamente la hessiana. Para el cálculo del gradiente vamos a colocar esta función gradient y entre paréntesis f. Yo he guardado esto en la variable grad_f. Al igual que en las otras funciones simbólicas, este grad_f no lo voy a poder evaluar directamente, pero puedo hacer una transformación utilizando MATLAB function. Entonces fíjense, yo he guardado en grad_f y una m mayúscula la transformada de esta función simbólica a una función flotante. Coloco la función, coloco vars y coloco las variables de las cuales depende. Luego tengo que hacer la hessiana. Puedo calcular directamente la hessiana a partir de la función simbólica de f, y luego de eso coloco las variables. Y nuevamente, para poder evaluarla más adelante, yo lo que he hecho es transformarla a una función flotante utilizando MATLAB function, colocando la función que quiero transformar, luego vars y luego las variables. Doy el valor de tolerancia, doy un valor inicial del error, y luego hago el mismo bucle. Solo que acá fíjense lo sencillo que es evaluar el gradiente de xy y la hessiana de xy. Sí, fijémonos, yo voy a guardar en esta variable, pero estoy sacando de mi función flotante, donde está el gradiente. ¿Sí? Y este depende de qué? Depende de x0 en la posición 1 y de x0 en la posición 2, que es mi valor de x0 de aquí. Luego de eso evalúo también la hessiana. Voy a usar mi función flotante, que es esta de acá, hessfm, que depende de qué? De x0 en la posición 1 y de x0 en la posición 2. Así de sencillo. Luego de eso calculo el valor de xy más 1 es igual a xy menos el inverso de la hessiana multiplicado por el gradiente de la función objetivo. Luego calculo el error en valor absoluto, y luego de eso, antes de pasar a la siguiente iteración, actualizo mi valor de xy. Bien, termina el bucle, ¿verdad? Y debería tener yo mi solución. Recuerden, mi solución sería x1. Entonces muestro eso en pantalla, muestro también el valor que va a tener la función cuando ya ha estado optimizada, y luego de eso voy a tener que hallar también el determinante de f y la segunda derivada de f con respecto a x. Fijémonos que aquí he hecho un paso más con respecto al programa anterior. ¿Por qué? Porque yo cuando calculo esta función en línea me devuelve toda la matriz. Entonces, hasta esta línea, hasta la línea 52, segunda-def va a ser una matriz.
Yo necesito solo el primer elemento, entonces acá actualizo y de esa matriz obtengo solo el primer elemento, es decir, el elemento 1, 1. Y luego aplico el criterio y me debería salir exactamente lo mismo. Voy a limpiar acá la ventana de comandos para mandar a correr el programa. Mandémoslo a correr. Y fijémonos, la solución es la misma. Ahora vamos a hacer el segundo ejercicio. Este ejercicio también lo he sacado de la ULM University, y pido perdón porque en el anterior video le escribí como OLM en lugar de ULM, y nos dice lo siguiente. Para un robot cuyos brazos miden A1, 5 y A2, 3, y un punto dado Px, Py, que es menos 5, 4, las ecuaciones, estas de aquí, deben resolverse para que el robot se coloque en P. Si recuerdan de mi video pasado, aquí me está dando una función f. Fijémonos, depende de φ1 y depende de φ2. Y esta función es una función vectorial, fijémonos, tiene una componente 1, un f1, que sería a1 cos φ1 más a2 cos φ2. Y una f2, que es a1 sin φ1 más a2 sin φ2. Menos este vector, menos 5, 4. Y todo esto está igualado a 0. Importantísimo, recuerden del video anterior, que al estar igualada a 0 me está diciendo que esta función vectorial es el gradiente de mi función objetivo. Yo no tengo aquí la función objetivo, no sé cuál es la función objetivo, solamente tengo su gradiente. Y al solamente tener este gradiente, yo tengo que aplicar esta ecuación de aquí, donde xy más 1 es igual a xy menos el inverso de la jacobiana multiplicado por esta función f. Vamos al MATLAB y hagámosla. Bien, ya estoy aquí y en este primer caso voy a utilizar funciones en handle o funciones flotantes. He definido el valor de A1, de A2, de Px y de Py, que es todos estos de aquí son datos. ¿De qué depende mi función? Mi función va a depender de φ1 y de φ2 y están expresadas aquí. ¿Sí? Fijémonos que incluso yo le he puesto acá ya menos el Px y menos este valor de Py. Lo siguiente que tendría que hacer es, una vez que yo tengo ya esta función, tengo que hallar la jacobiana de esta función, la jacobiana del gradiente. Recordemos, g es el gradiente, no es la función objetivo, es el gradiente. Entonces, derivo la función 1, el f1, con respecto a φ1. ¿Sí? Y me queda esto de acá. Menos a1 seno de φ1. Para el siguiente término, el elemento 1, 2, voy a tener que derivar f1 con respecto a φ2. Entonces, esto sería igual a menos a2 seno de φ2. Y así voy resolviendo manualmente y construyo mi matriz jacobiana. ¿Sí? Fijémonos que esto es también una matriz y cada uno de los términos de la matriz es en realidad una ecuación. Cada uno de ellos dependientes tanto de φ1 como de φ2. Lo siguiente que tengo que hacer es dar un valor inicial para mi primera iteración. Yo le he puesto con mayúsculas φ0 igual a 3.5. Este φ0 luego va a ser mi valor de xy en la ecuación de Newton. Coloco también el valor de tolerancia que me pide y doy una bandera de error, un flag de error para que se inicie el bucle. Recuerden, aquí también tengo que utilizar el operador o, si no, puede darme el error del cual les platiqué en el ejemplo anterior. Entonces, ¿qué hago? Primero calculo, evalúo el gradiente, ¿verdad? Evalúo el gradiente para este valor de xy. Luego evalúo la jacobiana, ¿sí? Para también este valor de xy. Una vez que tengo eso, aplico la ecuación. Entonces, mi phi y más 1, o bueno, mi xy más 1 sería igual a mi xy menos la jacobiana inversa multiplicada por esa función. En este caso yo le llamé g. Luego de eso tengo que calcular el error en valor absoluto y actualizo el valor de xy para la siguiente iteración. Continúo haciendo eso y lo siguiente, como ya se saben, es mostrar en pantalla la solución. Ahora,
en la parte de acá, bueno, corramos el programa primero para que vean que sí funciona, si está minimizando. O bueno, está optimizando en realidad. No sé si la solución corresponde a un mínimo o corresponde a un máximo. Yo esto lo dejaré para que lo hagan ustedes. Solamente faltaría utilizar el criterio. El criterio se los he dejado en la parte de la teoría. Está programado algo parecido acá en el ejemplo anterior, pero lo pueden programar fácilmente. Solo recuerden ver el criterio en la parte de la teoría y aplicarlo correctamente. Y en este de acá yo estoy utilizando funciones simbólicas. Sí, fijémonos. Yo aquí defino mis variables simbólicas, que es phi1 y phi2. A partir de eso genero esta función g, la transformo en una función flotante a través de este comando MATLAB function, ¿sí? Y luego con la jacobiana yo no necesito calcularla, sino puedo calcularla directamente con este comando. Con jacobian coloco la función que quiero sacarle a la jacobiana y luego pongo entre corchetes las variables. Luego esta, para poder evaluarla, la transformo a una función de MATLAB, coloco la función que quiero cambiar, luego pongo vars, pongo phi1 y pongo phi2, que son las variables de las cuales depende, que eso ya se lo saben. Y más acá adelante vendría a ser algo similar a lo que hicimos. Doy el valor de x0, que yo lo llamo phi0, el valor de epsilon, el valor de error para que entre al bucle, ¿sí? Y luego de eso calculo mi g de i, que vendría a ser mi función flotante del gradiente, que es esta gm, evaluada ¿en qué? En mi phi0 en la componente 1 y con mi phi0 en la componente 2. Luego calculo también la jacobiana. ¿La jacobiana de qué? De phi0 en la componente 1 y phi0 en la componente 2. Similar a lo que hemos hecho hasta ahora. Luego aplico la ecuación de Newton, ¿no es cierto? Que mi xy más 1 es igual a xy menos la jacobiana inversa por la función. Calculo el error y actualizo el valor de mi phi sub i antes de que entre la siguiente iteración. Y listo, al final muestro la solución y lo único que faltaría en este programa es aplicar el criterio para saber si es un mínimo o un máximo. De nuevo voy a correr el programa solamente para que se vea que está funcionando bien. Y fíjense, me ha devuelto esta solución. Y listo, eso sería todo. Si te ha gustado el video, dale a like, a suscribirte y no olvides compartirlo con quienes puedan estar necesitando aprender este tema. Por si lo necesitas, también puedes solicitar una clase conmigo a través del correo dejado en la descripción o puedes contactarme a través de mi sitio web.